Esto es Ecos del Terror. ¿Estás lista? Segundo episodio. La secta que se robó mi voz. En el año 2000 nació una voz singular, Bárbara, que creció siendo socializada como un niño, pero en realidad siempre se sintió como una mujer. Desde muy pequeña destacó por sus habilidades y sensibilidad artística, sobre todo en la música. Me acuerdo que uno de mis primeros juguetes era un teclado que ya tenía algunas canciones como el Ia-Ia-O u otras programadas, pero me daba la ilusión de que yo tocaba un piano en mi infancia, a mis como 4 años. Después, como a los 6, me dieron un teclado y no sabía tocar realmente, y no había tutoriales de YouTube en ese entonces, por lo que me metieron a clases de piano, y a los 6 años, digamos, ya lo estaba como entendiendo bien, ¿no? Ya no tenía 4, ya tenía 7, tenía un par de añitos de estar madurando ese proceso, ¿no? De entender el lenguaje musical, porque también es un lenguaje como el inglés, como el español, hay que entenderlo para leerlo y pues, poder después expresarlo también. Bárbara encontró en la música un escape de la realidad, una realidad que la aislaba de ella misma, como si por ser leída como un niño, su destino ya estuviera escrito. Y yo sentía que la música me conectaba, pero me conectaba con un entorno que no existía en mi casa. Es decir, me daba una sensibilidad con la cual después no podía compartirle a nadie más lo que me hacía sentir, o lo que yo podía sentir a través de. No porque no pudiera, sino porque sabía que quizá no era permitido sentirme de esa manera, o que lograra conectar de esa manera con mis emociones. Así que fue un poco un secreto. No solamente era tocar porque se escuchara bien, sino era tocar porque me hacía sentir cosas, y yo, digamos que al tocar podía sublimar y dejar ir muchos sentimientos. No era muy consciente de eso en mi infancia realmente. Solamente sabía como se puede o no se puede. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo aquí? En 2008 fue que la pequeña Bárbara se ganó un lugar en la prestigiosa Facultad de Música de la UNAM. Y mientras los niños crecían y sus voces cambiaban, la suya permaneció casi intacta. Quien canta más agudo es la primera voz. Y usualmente siempre eran las niñas quienes estaban en primera voz, y ya cuando le cambia la voz a los niños, ya pasan a segunda voz, o a veces ya ni siquiera a interpretar en coro, ¿no? A mí no me cambió la voz en ese tono como para que me dijeran, ya, vete. Mientras más crecía Bárbara, más claros veía los barrotes de la masculinidad, donde sus compañeros niños habitaban. Era una secta, una prisión, una entidad viva que la vigilaba y de la cual era difícil escapar sin pagar el precio. Entonces, digamos que tanto en mi formación musical como en mi elección después en amistades, casualidad y elección, fui formándome con más identidades femeninas en la música, en la cual siento que no había tanto filtro en cuanto a lo que podías sentir o lo que podías expresar, como lo hacía en conversaciones con pares masculinos en ese momento, ¿no? Y lo asocio mucho a una masculinidad, lo que llamamos ahora tóxica. O sea, qué miedo, la neta. Era eso, es un dogma, ¿no? Un mantra. Es como la peor secta del mundo. No te puedes salir de aquí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y si alguien te ve haciendo esto, híjole. No te la acabas, ¿no? La secta de la masculinidad comenzó a influir en la forma en que Bárbara habitaba la música. Pero el monstruo trans la perseguía como una sombra. Mientras tanto, en su casa, no podía cantar como a ella le gustaba, porque no era como un niño debería de cantar. Y si le escuchaban, recibiría represalias. Porque ¿cómo un niño cantaría las canciones de Justin Bieber o One Direction? Esos no eran hombres. Pero bueno,
Aunque Bárbara tratara de aparentar que el monstruo trans no la poseía, las personas hablaban. O sea, siempre estuvo el comentario, ¿no? Nunca dejé que me hicieran bullying, pero siempre estuvo el comentario de que seguramente yo era gay o algo así en ese momento. Que yo fue como, a ver, no, yo nunca fui gay, solamente era una morra trans en el closet. y era un poco emo, porque de hecho pues, me dolía mucho una infancia que no quería vivir, ¿no? Una vida que no quería vivir. Pasaron los años. Bárbara se salió de la escuela de música y permaneció deprimida y atrapada entre los barrotes de la masculinidad tóxica por años, siendo fiel a la secta que le robó la voz. Pues me deprimí durísimo. Luego abandoné, me distancié de la música y ya ni cantaba, ¿no? Estaba estudiando comunicación política cuando la música volvió a tocar su puerta, y esta vez de una forma más siniestra, pues no se trataba de cualquier música, eran los corridos tumbados. Después cuando, digamos que me distancié un poco de la música en cuanto a hacerla, pero sí en cuanto a analizarla, ahí sí empecé más a analizarla, ya en la facultad. Y empecé a estudiar mucho el fenómeno de los corridos, estudiarlo desde las letras, desde el fenómeno de la comunicación. Yo soy comunicóloga política, entonces estaba analizando justo, mi tesis es de eso, de hecho. Bárbara descubrió que los corridos formaban parte de esa secta de identidades masculinas, cantando las hazañas de hombres, de narcos, normalizando los contextos de guerra y violencia, pero siempre empoderando al hombre. ¿Quién? Ahí están. Vatos. Dice que hablan de igual, que son los cabrones, y además no solo son los cabrones, sino son los que pasan cosas por la frontera, son los que desaparecen gente, son los que hacen y deshacen, ¿no? Quienes ponen la ley. La sensibilidad de Bárbara le permitió ver en los corridos un reflejo de la masculinidad que aparentó por tantos años y que siempre fue una trampa. Se dio cuenta de que ser hombre siempre había sido una idea romantizada de violencias. Después la vida me llevó a decidirme también y decir a mí misma, soy una mujer trans, transicioné. Bárbara salió del closet y la música comenzó a sonar distinta. No me dejaron de gustar los corridos. Sí tuve una reacción a cierta música que escuchaba, digamos, me puse a replantearme mi lista, mi playlist, ¿no? Puse a escucharme y dije, esta ya no me representa, ¿no? A ver, esta es demasiado misógina, esta no, esta es un cascarón, esta nunca me gustó. Y creo que todavía tengo que seguir esa purga, solo lo hice con algunas. Luego cuando escucho otra digo, o solo la salto o sí la quito a veces. Pero hubo un momento en el que sí me replanteé demasiado qué música estoy escuchando, qué mensajes estoy llevando dentro de mí, qué mensajes estoy cantando, o sea, porque la música, desde donde yo lo veo, no solamente digamos, para mí es sublimar emociones. Creo que es una parte importante, ¿no? El lazo emocional con la creatividad. A pesar de ver lo cuestionable de los corridos, Bárbara no podía negar que conectaba con algo más profundo en relación a ellos. Pero, ¿cómo una mujer trans conectaría con este tipo de música? Impresionante cómo se escuchan los tumbados. Me encantan los tumbados. Y que además te produce esa emoción de decir, yo puedo, ¿no? Vamos a jalar, claro que sí. Algunos más nacionalistas que otros, ¿no? Otros más capitalistas que otros. Algunos hasta de amor. Pero el punto es que te da esa energía de, claro que sí se puede, ¿no? Y si no lo hacemos, poder, chingado. Y eso me enamoró de los corridos. Llegó el momento en el cual ya no solamente los estudiaba y los ponía para estudiarlos, sino ya me gustaban. Hay un poco, dicen que se llama esto, síndrome de Estocolmo,
O sea, me capturó, ¿no? Así me hice aliada del fenómeno de estudio. Me metí tanto, no me gustó. Porque además cuando trataba de entender, pues los ponía a los corridos y decía, es que claro, me hace sentir esto. Claro que yo también me subiría a la troca y vámonos a jalar y topón, ¿no? Y en la radio un cochinero, o sea, sí. Y claro que lo entiendo, ¿no? Entiendo por qué sucede eso. Y fue cuando dije, es que claro, el corrido es un gran vehículo para contar historias. No solo contar historias, sino también llevar mensajes. Y no solo llevar mensajes, sino también imponer conductas. Me encanta. Las reflexiones que Bárbara empezó a interiorizar la llevaron a tener una brillante y terrorífica idea. Y fue donde empieza esta idea, donde me empieza a brotar ¿y si hacemos un corrido, güey? ¿Y si hacemos un corrido que no hable de sangre? ¿Y si hacemos un corrido para personas trans? O sea, ya tengo que hacerlo. Ya llevaba pensando mucho tiempo esta idea de que a mí me gustaría un corrido. Porque yo pensaba, ¿a quién le componen corridos? A ver, a los cabrones, ¿no? A los narcos, a los que se escapan, a los que se fugan. Pues, o sea, como que dicen ser gente chingona, pero hay mucho crimen, mucha sangre, ¿no? Como que ¿a poco solo esas personas necesitan un corrido, no? Cuando escucho, no están escribiendo para personas como yo. Y quien escribe, desde luego, no es una persona como yo. Y yo dije, pues, como que yo me merezco un corrido, ¿no? He estado en espacios en donde nos han dicho a las personas trans, a las disidencias, que no son nuestros espacios, que no pertenecemos. Y yo me he parado, he dado la cara, sin miedo. Ok, a ver, me has dicho toda la vida que esto no es para mí, ¿no? Y me lo demuestras porque no hay nadie más como yo. No hay nadie más con quien pueda platicar de esto. Pero no hay pedo, güey. Eso no me agüita, ¿no? Venga. Cuando dije, yo necesito un corrido, yo me merezco un corrido. Y no solamente yo, sino todas nuestras vivencias. Igual, al empezarme a reunir con unas personas trans, con unas personas disidentes, con unas personas marginadas, dije, güey, necesitamos, o sea, esto sí es el salir para adelante, no mamadas. Hay más vivencias, ¿no? Y también hay otras personas que se parten el hocico de otra manera y no estamos hablando de ellas. Y nunca estamos así en la vida, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Acaso Bárbara se estaba reapropiando de esa voz que le había sido arrebatada? Finalmente salió de esa secta en la que tanto tiempo habitó. Logró resignificar su relación con la música y consigo misma. Y se apropió de un género de machos alfa para convertirse en un nuevo referente para la música regional mexicana. Ojo, sin machismo, sin violencia o terror. O bueno, para algunas personas, tal vez sí. Lo que quiero es cantar para quienes nunca nos cantan, darle algo que nos inspire y que nos motive a continuar, justo a quienes nunca nos han dicho que podemos. Y que también pienso, si no lo hacemos nosotros, para nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Esto principalmente sí es para motivar, es para motivar tanto a mí misma como las luchas que persigo, como la gente con la que me rodeo, como quien quiera que pueda escuchar esa canción y la haga suya. No quiero que no solamente sea la mía, quiero que no solamente sea mía, que sea suya, que sea de quien quiera que le han dicho que no puede y que les diga, con guante blanco vas a ver que sí puedo, ¿no? ¿Te atreverías a escuchar esta canción? Próximamente estará disponible para llenar al regional mexicano de terror. Esto fue Ecos del Terror, un podcast de Ecos de la Calle. Si te gustó, suscríbete, síguenos, comparte esto con tus amistades y sobre todo con ese machito que conoces que le encantan los corridos y que no soportará el terror de escuchar una canción, un corrido de una mujer trans.
Para el próximo capítulo conoceremos la historia de Julia Guzmán, quien está aterrorizando a la industria de la moda. Descubre por qué. Yo soy Dianito y te agradezco por haberte quedado hasta este momento. Espero que lo hayas disfrutado y te espero el próximo lunes en Ecos del Terror.